Durante siglos, Roma fue el centro del mundo. Una civilización tan poderosa que podía comprarlo todo: tierras, ejércitos, dioses extranjeros, incluso la lealtad. Sus monedas de oro, con el rostro del emperador grabado, circulaban por 3 continentes, desde las frías tierras de Britania hasta los cálidos desiertos de Egipto. Todos, sin excepción, sabían que una moneda romana valía su peso en oro. Era el símbolo máximo de estabilidad, de poder, de una fe inquebrantable en un imperio que parecía eterno. Pero, ¿y si te dijera que el colapso de Roma no comenzó con las famosas invasiones bárbaras ni con épicas batallas en fronteras lejanas? La verdadera historia es mucho más sutil y aterradora. El fin de Roma comenzó con algo que tienes en tu bolsillo ahora mismo: el dinero. Roma no fue destruida por ejércitos enemigos. Roma se destruyó a sí misma cuando su dinero dejó de valer lo que prometía. Todo comenzó con una pequeña y aparentemente inofensiva decisión, un truco para solucionar problemas de presupuesto a corto plazo: reducir la cantidad de oro y plata en cada moneda. ¿Quién lo notaría? Al principio, nadie. Pero esta simple acción fue la chispa que encendió un incendio imparable. Los emperadores, desesperados por financiar guerras y proyectos lujosos, empezaron a mezclar los metales preciosos con otros más baratos, como el cobre. Fabricaban más monedas, pero cada una valía menos. Este proceso, conocido como debasement o devaluación, se salió de control. El denario, la moneda de plata que fue el pilar de la economía romana, pasó de ser casi plata pura en la época de Augusto a contener apenas un 5% de plata 2 siglos después. La gente no era tonta. Pronto se dieron cuenta de que las nuevas monedas no eran de fiar. ¿El resultado? La inflación se disparó a niveles catastróficos. Los precios de los alimentos y bienes básicos se multiplicaron por 1000. Un soldado que antes vivía cómodamente con su sueldo, ahora apenas podía comprar pan. El comercio se paralizó. ¿Para qué aceptar monedas que mañana no valdrían nada? La gente volvió al trueque, intercambiando bienes directamente, como en la antigüedad. La confianza en el gobierno se desmoronó. La hiperinflación generó caos social, revueltas y una inestabilidad política constante. El imperio, que se había construido sobre la base de un comercio fluido y una moneda fuerte, se estaba pudriendo desde dentro. Cuando los bárbaros finalmente cruzaron las fronteras, no encontraron un imperio unido y poderoso, sino una cáscara vacía, debilitada por una crisis económica que ella misma había provocado. La historia de Roma nos enseña una lección vital. La confianza en el dinero es la base de la civilización. Cuando esa confianza se pierde, todo lo demás se derrumba. No fue una espada, sino una moneda devaluada, el arma que finalmente hundió al imperio más grande de la historia. Durante la República, Roma se financió de la manera más directa posible, con los botines de guerra. Cada nueva conquista significaba más oro, más plata, más esclavos y, por supuesto, más impuestos de las provincias sometidas. Era un modelo de negocio brutalmente efectivo. Mientras el imperio crecía, la riqueza fluía hacia la capital sin parar. Pero como en toda historia de éxito desmedido, llegó un punto de inflexión. El imperio se hizo tan colosal, tan vasto, que mantenerlo unido empezó a costar más de lo que producía. Los emperadores tenían una lista de gastos interminable. Necesitaban pagar a legiones enteras desplegadas desde Britania hasta Persia, construir acueductos, templos y ciudades monumentales, sobornar a senadores para mantener el poder, y lo más importante, alimentar a millones de ciudadanos que dependían del grano gratuito del Estado. Y el oro empezó a escasear. Las minas no daban abasto y las conquistas ya no eran tan rentables. Fue entonces, en medio de esa crisis, cuando apareció el truco. Un truco tan antiguo como la propia codicia humana: hacer que el dinero parezca tener valor, aunque en realidad ya no lo tenga. El emperador Nerón fue el pionero de esta estrategia a gran escala. Su idea fue tan simple como destructiva. Ordenó recoger las monedas de oro y plata en circulación, fundirlas, mezclarlas con metales mucho más baratos como el cobre
y volver a acuñarlas. ¡Voilá! De una moneda de plata, ahora podía hacer varias. Las nuevas monedas lucían prácticamente iguales. Llevaban la misma efigie imperial, pero su contenido de metal precioso era menor. Roma, sin saberlo, acababa de inventar su propia versión de la impresora de dinero. Al principio, nadie se dio cuenta, pero el truco se convirtió en política de Estado. Emperador tras emperador, la degradación de la moneda se aceleró. En solo unas décadas, la pureza del denario, la moneda de plata que usaba todo el mundo, el equivalente a nuestro euro o dólar, se desplomó. Pasó de tener casi un 98% de plata a contener menos de un 5%. Imagina ir al supermercado con un billete de 100 euros y que en realidad solo valga 5. Aunque el pueblo seguía viendo el rostro del César grabado en el metal, su valor real se había evaporado por completo. El resultado de esta estafa masiva fue inmediato y catastrófico. Los precios se dispararon por las nubes. Si de repente hay muchas más monedas persiguiendo la misma cantidad de bienes, cada moneda vale menos. A esto lo llamamos inflación, y los romanos lo sufrieron en carne propia. Los soldados, que arriesgaban su vida en las fronteras, exigieron más paga porque sus salarios ya no alcanzaban para nada. Los comerciantes, que no eran tontos, empezaron a desconfiar de las monedas oficiales. Preferían el trueque, o solo aceptaban monedas antiguas, las que sabían que eran de plata pura. Roma, literalmente, había diluido su propia riqueza. El oro había dejado de ser oro, y la plata ya no era plata. El dinero, esa herramienta creada para representar un valor real y tangible, se había convertido en una ficción, en una promesa vacía del Estado. Y con ello la confianza, el pilar invisible que sostiene cualquier sistema económico, comenzó a resquebrajarse. El imperio más poderoso del mundo había empezado a pudrirse desde dentro, corrompido no por un enemigo externo, sino por su propio dinero falso. Con el dinero totalmente corrompido, el sistema romano, que parecía invencible, empezó a temblar desde sus cimientos. Los impuestos se dispararon para intentar cubrir los gastos del Estado, pero esto solo provocó que los campesinos, asfixiados, abandonaran sus tierras y huyeran de las ciudades. La vida urbana, que había sido el corazón del imperio, se desmoronaba. El comercio, que era la sangre que recorría las venas de Roma, se paralizó por completo. ¿Cómo podías vender algo si no sabías cuánto valían realmente las monedas que te daban a cambio? Nadie confiaba en nadie. El imperio, que durante siglos había sido una imparable máquina de conquista y expansión, se transformó en una gigantesca máquina de deuda. Los emperadores, desesperados por financiar sus ejércitos y su lujoso estilo de vida, encontraron una solución fácil: imprimir más y más monedas falsas. Cada vez con menos plata, cada vez más devaluadas. Pero esta solución era veneno puro. Cuantas más monedas creaban, menos valían. Entraron en un círculo vicioso que destruyó el poder adquisitivo de millones de personas. La inflación se volvió tan brutal que en menos de un siglo, el salario de un legionario, que antes garantizaba una vida digna, no alcanzaba ni para comprar una simple hogaza de pan. Imagina luchar por un imperio que ni siquiera puede alimentarte. El dinero se había convertido en papel mojado, mucho antes de que existiera el papel. La gente perdió la fe, no solo en sus líderes, sino en la idea misma de Roma. Los comerciantes, hartos de recibir metales sin valor, empezaron a exigir pagos en especie: trigo por vino, aceite por herramientas. Volvimos al trueque. Los soldados, sin un salario real, se amotinaban y saqueaban ciudades enteras como una forma desesperada de cobrar lo que se les debía. El propio ejército, que debía proteger Roma, se convirtió en su depredador, y el Estado simplemente colapsó. La confianza, el pilar que sostenía todo, se había hecho añicos. Cuando los llamados bárbaros finalmente cruzaron las fronteras, encontraron un imperio hueco. Roma ya estaba muerta por dentro. No fueron las espadas de los godos o los vándalos las que la destruyeron. La destruyó el mismo veneno que hoy, sigilosamente, recorre nuestras propias economías: la creación infinita de dinero sin un valor real que lo respalde.
Roma nos enseñó una lección que, trágicamente, seguimos ignorando. Cuando un imperio, una nación o un sistema olvida que el dinero debe representar trabajo, recursos y, sobre todo, confianza, es solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbe. La historia no se repite, dicen, pero rima de una forma escalofriante. Y en economía, el dinero siempre rima. Cada billete que imprimimos sin respaldo, cada nueva deuda que disfrazamos llamándola crecimiento, es una nota más en la misma canción fúnebre que Roma tocó antes de desaparecer. Así que la próxima vez que escuches a los expertos hablar de inflación, devaluación o de la necesidad de estimular la economía con más deuda, recuerda esto, ya lo vivimos antes. Y te aseguro que los romanos también pensaban que su imperio y su dinero durarían para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de la historia. Si te ha parecido interesante y quieres seguir descubriendo las lecciones ocultas del pasado, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.